Los últimos episodios de La Promesa han dejado al descubierto una tensión cada vez más asfixiante en el palacio, donde las decisiones del pasado comienzan a exigir un precio. Nada permanece estable y, mientras algunos personajes intentan aferrarse a lo que aún conservan, otros se ven obligados a cambiar su destino para no ser arrastrados por... En el capítulo anterior, la llegada de un psiquiatra contratado por Lorenzo marcó un punto clave en la situación de Ángela. El diagnóstico fue claro. La joven no padece ningún trastorno que justifique su ingreso en un... Sin embargo, lejos de aliviarse la situación, Lorenzo utilizó ese resultado para retomar con más fuerza sus planes de boda, ignorando por completo el sufrimiento de su prometida. Ángela, cada vez más acorralada, empezó a perder la esperanza de que alguien pudiera ayudarla a escapar de ese futuro. Al mismo tiempo, Leocadia dio el primer gran golpe en su guerra silenciosa contra Manuel. La empresaria consiguió que el piloto se quedara sin compradores interesados en la licencia de su motor, dejando su negocio práctico. Como si eso no fuera suficiente, la inesperada llegada de un comandante del ejército a La Promesa trajo consigo noticias inquietantes que amenazan con hundir definitivamente el proyecto de Manuel, poniendo en duda no solo su empresa, sino también su reputación. En el plano sentimental, las relaciones tampoco atraviesan un buen momento. Jacobo decidió perdonar a Martina, aunque ella continúa profundamente confundida respecto a lo que... Adriano, incapaz de ocultar más su dolor, le confesó que está enamorado de ella, añadiendo una carga emocional imposible de ignorar. De forma paralela, Teresa y Cristóbal sorprendieron a todos al compartir un beso tan inesperado como intenso, un gesto que podría cambiar la dinámica entre ambos. En la zona de servicio, Samuel se vio obligado a anunciar el cierre del refugio, una noticia devastadora que, sin embargo, encontró un pequeño rayo de esperanza gracias a Petra y Prudencio, dispuestos a... Mientras tanto, Carlo y María continuaron con su constante tira y afloja, incapaces de ponerse de acuerdo desde que el embarazo de la doncella salió a la luz, generando discusiones cada vez más visibles para el resto del servicio. Con este contexto cargado de conflictos, la semana del lunes 19 al viernes 23 de enero, correspondiente a los capítulos 757 al 761, se presenta como una de las más decisivas hasta el momento. Manuel se verá obligado a defender su negocio y su honor frente a acusaciones. Curro, presionado por la desesperación de Ángela y el avance implacable de Lorenzo, tomará una decisión que cambiará por completo su posición social. Y Margarita, moviéndose en la sombra, comenzará a preparar un plan tan ambicioso como peligroso, convencida de que solo una jugada maestra podrá acabar con Lorenzo de... Esta semana en La Promesa, los personajes ya no podrán limitarse a resistir. Deberán actuar, asumir riesgos y enfrentarse a las consecuencias. El destino de Curro empezará a transformarse. Manuel luchará por no perderlo todo y el nombre del conde de Ayala volverá a resonar como una amenaza latente capaz de alterar el equilibrio. Capítulo 757. Lunes 19 de enero. El lunes 19 de enero amanece en La Promesa con una sensación de inquietud difícil de ignorar, como si cada rincón del palacio presintiera que algo es... La llegada del comandante del ejército no ha sido un simple trámite administrativo, sino el inicio de una cadena de acontecimientos que amenaza con desmoronar varios equilibrios cuidadosamente. Desde primera hora, Manuel se ve obligado a enfrentarse a una realidad que no esperaba. Tras reunirse con el comandante, descubre que su empresa no ha cumplido con todos los protocolos exigidos por el ejército y que, por ese motivo, no podrá vender las licencias del motor hasta que se emita una autorización. La noticia cae como un jarro de agua fría. Para Manuel, aquello no es solo un contratiempo económico, sino un ataque directo a su credibilidad, al trabajo de años y a la ilusión de haber construido algo propio, lejos de las intrigas de... La sospecha no tarda en aparecer. Manuel está convencido de que detrás de este nuevo obstáculo se esconde Leocadia. La confronta sin rodeos, cargado de rabia y frustración, pero ella lo niega todo con una calma que resulta casi... Leocadia sostiene que no tiene nada que ver con la intervención del ejército, aunque su mirada, fría y calculadora, deja claro que disfruta viendo a Manuel acorralado. Él se marcha con la certeza de que, diga lo que diga, la guerra entre ambos ya es... Mientras tanto, Ángela intenta recomponerse tras haberse librado del ingreso en un sanatorio. El diagnóstico médico le ha dado un respiro, pero su alivio dura muy poco. Lorenzo no tarda en recordarle que sigue siendo su prometida y que la boda debe ser... Sus palabras, lejos de tranquilizarla, la sumen en una desesperación aún mayor. Ángela siente que cada puerta se le cierra y que el tiempo corre en su contra. Desbordada por la angustia, Ángela se enfrenta a Curro. Le reprocha su aparente pasividad, le acusa de no estar haciendo nada para ayudarla, de permitir que Lorenzo avance sin Curro, herido por esas palabras, se da cuenta de que ya no puede seguir esperando.
La situación ha llegado a un punto límite y cualquier indecisión podría costarle. Impulsado por la rabia y la urgencia, Curro se presenta ante Alonso. Ya no habla como un simple lacayo resignado, sino como alguien dispuesto a exigir lo que considera justo. Le pide que le devuelva su estatus social cuanto antes, consciente de que solo desde una posición más fuerte podrá enfrentarse a Lorenzo y... Alonso escucha con atención, pero también con preocupación. Sabe que acceder a esa petición no es sencillo y que la corona podría reaccionar con dureza si da un paso en falso. Aún así, percibe la determinación de Curro y comprende que ignorarla sería... En la zona de servicio, el ambiente también se transforma con la llegada de Prudencio, que aparece acompañado de Petra con la intención de hacerse cargo de... Simona y Candela lo observan con curiosidad y cautela, conscientes de que cualquier cambio puede traer tanto soluciones como nuevos problemas. Prudencio expone sus ideas con serenidad, buscando una salida viable para mantener el lugar a flote, y poco a poco logra despertar cierta esperanza. Toño, al enterarse de la situación, decide acercarse al refugio. Allí conoce a Prudencio y, tras hablar con él, regresa a la promesa con una determinación renovada. Está dispuesto a convencer a Simona y Candela para que colaboren y aporten su experiencia, convencido de que, unidos, pueden sacar adelante el proyecto y evitar su desaparición En otro frente, Carlo y María continúan atrapados en un círculo de discusiones constantes. Desde que regresaron, no hacen más que enfrentarse, incapaces de gestionarlo. Carlo se siente abrumado, superado por una responsabilidad que no esperaba, mientras que María, profundamente dolida por su actitud, se muestra cada vez más distante. Sus enfrentamientos empiezan a llamar la atención del resto del servicio, creando un clima incómodo y cargado de tensión. Vera, por su parte, parece vivir en un mundo aparte. Su mente está ocupada casi por completo por la ausencia de Lope, al que sigue echando de menos con una intensidad que no logra disimular. El rencor hacia Teresa continúa muy presente, ya que Vera cree que su amiga no hizo lo suficiente para ayudarla cuando más lo necesitaba. Sin embargo, una revelación inesperada cambia el rumbo de sus pensamientos. Lope no ha desaparecido sin más, sino que está trabajando como cocinero para don Lisandro. La noticia despierta en Vera una mezcla de alivio, nostalgia. En la planta noble, Martina intenta convencerse de que puede controlar sus sentimientos. Decide proponerle a Jacobo un plan romántico, empeñada en enterrar definitivamente lo que siente por Adriano y apostar por... Jacobo, ilusionado, acepta sin dudarlo y, llevado por ese entusiasmo, comete un gesto que tendrá consecuencias inesperadas. Le confiesa a Adriano que el beso que compartieron con Martina los ha unido más que nunca. Sus palabras, dichas sin mala intención, caen como un golpe directo en el corazón de... El capítulo se cierra con Adriano tratando de ocultar su dolor, consciente de que ha perdido una batalla que quizá nunca debió librar, mientras en el palacio se acumulan silencios, reproches y decisiones que marcarán el rumbo. La promesa, una vez más, se convierte en el escenario de un lunes cargado de tensiones, donde cada personaje empieza a comprender que ya no hay más. Capítulo 758 Martes 20 de enero. El martes 20 de enero comienza en la promesa con una calma engañosa, de esas que solo existen antes de que las emociones terminen por desbordarse. Nada se ha resuelto realmente tras los acontecimientos del día anterior y, muy al contrario, las tensiones parecen haberse asentado en cada conversación, en cada mirada esquiva y en cada silencio. Alonso no tarda en percibir hasta qué punto Curro se encuentra al límite. La desesperación del joven es evidente, no solo por la situación de Ángela, sino por la sensación constante de haber sido despojado de un lugar que considera suyo por... El marqués, consciente de su responsabilidad, le promete que buscará una solución para devolverle un estatus más digno. No le da plazos ni garantías, pero sus palabras suenan firmes, como si por primera vez estuviera dispuesto a enfrentarse a las consecuencias que... Leocadia, que intenta recomponer su relación con Alonso y recuperar su confianza, no pierde la oportunidad de mostrarse colaboradora. Se ofrece a tantear a don Lisandro sobre el asunto de Curro, sabiendo que él mantiene una conexión directa con la... Su propuesta parece generosa, casi desinteresada, aunque resulta imposible no intuir que detrás de ese gesto se esconde también un cálculo preciso, una manera de seguir moviendo piezas en el tablero sin exponer. Mientras tanto, la empresa de Manuel continúa completamente paralizada. El comandante del ejército insiste en que no se dará ningún paso hasta que la licencia del motor sea revisada y aprobada conforme a la normativa. Manuel, atrapado entre la impotencia y la rabia, sigue buscando. Lorenzo, cuando es confrontado, niega tajantemente estar detrás de la intervención militar, aunque su actitud distante y su tono ambiguo no hacen sino aumentar las sospechas. La incertidumbre empieza a pesarle a Manuel más que el propio. En el ámbito personal,
Martina se esfuerza por mantener su compromiso con Jacobo intacto. Convencida de que debe dejar atrás cualquier duda, intenta normalizar su relación con Adriano, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Adriano se niega a ese acercamiento. No puede fingir que no le duele verla al lado de otro ni hacer como si sus sentimientos no existieran. Su rechazo no es agresivo, pero sí firme, marcando una distancia que deja a Martina aún más. Margarita, atenta a cada cambio en el ánimo de su hija, no tarda en darse cuenta de que algo no va bien. La observa, la escucha y finalmente la presiona para que le diga la verdad. Martina intenta resistirse, pero confiesa sus verdaderos sentimientos, la confusión que la consume y la imposibilidad de silenciar lo que siente por Adriano. Margarita, lejos de juzgarla, comprende que ese conflicto interior puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que todo. En la zona de servicio, el vínculo entre Teresa y Cristóbal se vuelve cada vez más evidente. Hay gestos, miradas y silencios que delatan una cercanía creciente, una complicidad que ya no puede ocultarse del todo. Este clima contrasta con lo que sucede entre María y Carlo, cuyas discusiones se intensifican hasta el punto de incomodar a quienes los rodean. Pía intenta mediar, les pide que se relajen y piensen en el futuro, pero ambos están demasiado atrapados en su orgullo y su miedo. Samuel, por su parte, decide intervenir en otro conflicto latente. Habla con Vera y le pide que deje de guardarle rencor a Teresa por... La doncella parece a punto de ceder, de dar un paso hacia la reconciliación, pero en el último momento se arrepiente. El resentimiento sigue siendo más fuerte que el deseo de cerrar heridas, al menos. Finalmente, Simona y Candela, movidas por la insistencia de Toño, acuden al refugio. Allí descubren una realidad dura, pero no imposible de transformar. Toño propone una idea sencilla y práctica: hacer churros para venderlos y conseguir fondos. La propuesta despierta sonrisas tímidas y una esperanza renovada, demostrando que, incluso en medio de tantas dificultades, aún hay espacio para la solidaridad. El capítulo concluye con una sensación clara. Nadie en la promesa está donde quisiera estar. Todos luchan contra algo, ya sea un sentimiento, una amenaza externa o una decisión que no puede seguir aplazándose. Y mientras algunos intentan recomponer lo que se ha roto, otros empiezan a preparar movimientos que pronto cambiarán el destino. Capítulo 759, miércoles 21 de enero. El miércoles 21 de enero irrumpe en la promesa con una sensación de vigilancia constante. La presencia del comandante del ejército ya no es pasajera. Todo indica que permanecerá en el palacio hasta comprobar, con meticulosidad casi obsesiva, que la empresa de Manuel cumple cada... Esa permanencia prolongada añade una presión insoportable, como si cada pasillo y cada despacho se hubieran convertido en un campo. El comandante conoce por fin a Lorenzo, quien no pierde la oportunidad de presentarle a Ángela como su prometida. Para la joven, el encuentro no tiene más remedio que fingir normalidad, sostener una sonrisa que no siente y aceptar, ante un desconocido, una identidad que la asfixia. En su interior, la certeza de que la boda avanza sin freno la llena de miedo y de una urgencia silenciosa por encontrar una salida antes de que... Manuel, consciente de que cualquier error puede resultar fatal, decide actuar con cautela. Junto a Toño y Enora acuerda no mostrar todos los documentos. No se trata de ocultar ilegalidades, sino de ganar tiempo, de proteger su trabajo mientras buscan una forma de convencerlo para que permita la venta de las licencias. La estrategia es arriesgada y Manuel lo sabe, pero siente que ya no le quedan alternativas. Su empresa, su futuro y su nombre. En el ámbito personal, la infelicidad de Martina se hace cada vez más evidente. Su malestar provoca una nueva crisis con Jacobo, que empieza a percibir que algo se le escapa de las manos. Incapaz de soportar la tensión, decide acudir a Adriano en busca de... Sin embargo, Adriano está cansado de escucharle hablar del mismo tema sin afrontar la verdad. Le recomienda, con una franqueza que duele, que hable directamente con su prometida y deje de huir de la... Martina, presionada por todos lados, sigue sin atreverse a confesar que sus dudas tienen nombre propio. Incapaz de mencionar a Adriano, le miente a Jacobo y le dice que su tristeza se debe a que no pasa suficiente tiempo con los bebés, que ahora ocupan un lugar central. La excusa suena convincente, pero deja un pozo de falsedad que amenaza con resquebrajarlo todo. Por otro lado, Jacobo se ve obligado a enfrentarse a Petra. La doncella ha descubierto que fue él quien vendió la joya de cruz a Leocadia, un acto que Jacobo justifica como una medida desesperada para salvar el refugio. Aunque intenta disculparse, la pregunta queda en el aire: ¿realmente ha merecido la pena? A pesar de las dudas, las cocineras y Toño se suman al esfuerzo por sacar adelante el refugio, demostrando que, incluso en medio de la controversia, hay causas que... En la zona de servicio, Pía, harta de las constantes discusiones entre Carlo y María,
decide tenderles una encerrona. Los reúne bajo un pretexto y los obliga a enfrentarse a su situación. Aunque siguen enfrentados, ambos encuentran un inesperado punto en común: su enfado con Pia por haberlos forzado a esa conversación. La tensión no desaparece, pero al menos deja de crecer. La calma se rompe de forma abrupta cuando Teresa y Cristóbal son sorprendidos en un momento claramente romántico. El descubrimiento cae como un jarro de agua fría sobre ambos, que no estaban preparados para que su cercanía saliera a la luz. La pregunta de quién los ha visto y qué consecuencias tendrá ese hallazgo queda flotando, cargada de inquietud. El capítulo alcanza su punto culminante cuando Alonso reúne a la familia y hace un anuncio que nadie esperaba. Con voz firme, comunica que Curro dejará de ser lacayo para convertirse. Este cambio no solo supone una mejora en su posición social, sino también un reconocimiento público que altera el equilibrio dentro del palacio. La noticia es recibida con sorpresa y comentarios encontrados, pero para Curro representa una oportunidad larga. La decisión de Alonso despierta reacciones inmediatas. Mientras algunos la consideran justa y necesaria, Lorenzo no oculta su descontento. Percibe el ascenso de Curro como una amenaza directa, especialmente ahora que su relación con Ángela depende en gran medida de la diferencia de Curro. Por su parte, comprende que este nuevo rol puede ser la clave para defender su amor y plantar cara a quienes han intentado. El miércoles se cierra con una sensación de cambio irreversible. Curro ha dado un paso decisivo, Teresa y Cristóbal han quedado expuestos, y Manuel sigue caminando por la cuerda floja. En la promesa, cada decisión empieza a tener un peso que nadie puede ignorar, y el destino de todos parece avanzar hacia un punto de no. Capítulo 760. Jueves 22 de enero. El jueves 22 de enero se abre paso en la promesa con un ambiente cargado de decisiones que ya no admiten demora. Las tensiones acumuladas durante la semana empiezan a traducirse en movimientos concretos, y cada personaje parece empujado a definirse, aun a riesgo de equivocar. Desde primera hora, Carlos se enfrenta a una verdad que ya no puede seguir esquivando. Desde que descubrió el embarazo de María, ha vivido atrapado entre el miedo y la negación, reaccionando con discusiones constantes que han deteriorado aún más. Sin embargo, algo cambia en él. Tras una nueva confrontación, comprende que seguir huyendo solo agravará el daño. Decide entonces comprometerse a intentar ser un buen padre para el hijo que viene en camino, un paso que, aunque lleno de dudas, marca un punto de inflexión. Pia, que ha acompañado de cerca todo el proceso, aprovecha ese momento de apertura para insistir en lo inevitable. Les explica que, por el bien del bebé y de su propio futuro, deben anunciar su compromiso y mostrar una imagen de estabilidad ante el. A María le cuesta confiar en ese cambio repentino, pero entiende que no puede seguir sosteniendo la situación en soledad. Ambos aceptan, sabiendo que ese anuncio no borrará sus problemas, pero sí los obligará a enfrentar. En paralelo, Toño y Enora, que anunciaron su compromiso tiempo atrás, siguen sin poder avanzar hacia la boda. Nazario continúa oponiéndose a su relación, convirtiéndose en un obstáculo. Simona observa la situación con preocupación, temiendo que la paciencia de su hijo se agote, mientras Candela intenta mantener una visión optimista, convencida de que el tiempo terminará poniendo a cada uno en el frente empresarial. Manuel y su equipo logran, por un momento, engañar al comandante del ejército. El militar demuestra saber menos de lo que aparenta, lo que permite a Manuel ganar algo de margen. Sin embargo, el comandante acaba acusándolo directamente de ocultarle información relevante sobre el motor, reavivando la amenaza de sanciones y dejando claro que la vigilancia continuará. Manuel entiende que tras una conversación con Martina, Jacobo decide cambiar de estrategia. Convencido de que la falta de tiempo compartido es parte del problema, organiza un plan para pasar más tiempo juntos, incluyendo a los niños, con la esperanza de reforzar su vínculo. Su esfuerzo es sincero, pero insuficiente. Martina, aunque intenta mostrarse implicada, no logra apartar de su mente a Adriano, y esa distancia emocional se hace cada vez. En la planta noble, Alonso vuelve a ratificar una decisión que ya ha empezado a cambiar el equilibrio del palacio. El nombramiento de Curro como su secretario. El marqués deja claro que no se trata de un gesto simbólico, sino de un reconocimiento real, otorgándole por fin un lugar digno. La noticia es bien recibida por muchos, que ven en ello un acto de justicia largamente esperado. Lorenzo, en cambio, no oculta su rechazo, interpretando el ascenso de Curro como una. Curro, consciente de la responsabilidad que ahora recae sobre él, no pierde de vista su objetivo principal. Impedir la boda entre Ángela y el capitán se ha convertido en una urgencia. Sabe que el tiempo juega en su contra y que cada día que pasa acerca a Ángela a un destino que no desea. En ese contexto, Margarita decide en una conversación cargada de tensión y misterio,
Margarita le revela a Curro que ha encontrado una pista que podría ayudarle a frenar el... No entra en detalles, pero deja claro que se trata de algo delicado, una información que, bien utilizada, podría cambiar el curso de los acontecimientos. Curro escucha con atención, consciente de que esa revelación puede ser su última oportunidad. El capítulo se cierra con una sensación de expectativa contenida. Las decisiones ya están tomadas, los compromisos anunciados y las alianzas redefinidas. Sin embargo, la verdadera prueba aún está por llegar. En La Promesa, el jueves deja claro que el destino de varios personajes pende de un hilo, y que el menor movimiento puede provocar. Capítulo 761, viernes 23 de enero. El viernes 23 de enero llega a La Promesa con un clima de máxima tensión, como si todos los acontecimientos de la semana hubieran estado conduciendo inexorablemente hasta... Nada queda ya en el terreno de las suposiciones. Las decisiones tomadas empiezan a mostrar sus consecuencias, y los secretos que se han intentado proteger amenazan con salir a la luz en el peor. Manuel afronta una de las pruebas más delicadas desde que inició su proyecto empresarial. Junto a sus empleados, consigue defenderse de las acusaciones del comandante Rivero y, al menos por ahora, salir airoso de la situación. Logran demostrar que no ha habido mala fe ni irregularidades graves, lo que permite ganar un... Sin embargo, Enora no se deja llevar por el alivio general. Está convencida de que el comandante sabe menos de lo que aparenta y de que su actitud responde más a una estrategia de presión que a un verdadero control técnico. La amenaza, por tanto, en el palacio, Alonso decide poner a prueba a Curro en su nuevo cargo. Le encarga su primer trabajo como secretario: cuantificar la deuda que la familia mantiene con Leocadia, quien ha prestado dinero en varias ocasiones. El marqués se muestra firme en su propósito de devolver hasta la última peseta, decidido a cortar cualquier dependencia que pueda comprometer la dignidad de los Luján. Para Curro, la tarea no es solo administrativa, sino simbólica. Representa su entrada definitiva en un espacio de poder del que siempre es. Más tarde, Curro se reúne con Ángela y le agradece la presión que ejerció sobre él para recuperar su estatus. Reconoce que, gracias a esa insistencia, ha logrado salir del servicio y dar un... Sin embargo, la conversación deja al descubierto que la tensión entre ambos persiste. Ángela no logra apartar de su mente la inminente boda con el capitán, una sombra que oscurece cualquier atisbo de... Lo que Ángela ignora es que Margarita sigue moviéndose en silencio para impedir ese enlace. Aunque admite que su plan es arriesgado y que no puede garantizar el éxito, decide confiarle a Curro la pieza clave de su estrategia. Le revela que la persona a la que deben contactar, el nombre resuena con fuerza, cargado de pasado y de posibles consecuencias. Curro comprende de inmediato que recurrir a él podría alterar por completo el equilibrio de fuerzas y desatar una reacción en cadena imposible de... En otro punto del palacio, Cristóbal recibe una inesperada y perturbadora exigencia por parte de Leocadia. Quiere que la visite de noche en su alcoba. La petición lo desconcierta profundamente y despierta un temor. La duda se instala en su mente. ¿Ha descubierto Leocadia su vínculo con Teresa o se trata de una nueva maniobra para ponerlo a prueba? La incertidumbre amenaza con quebrar la estabilidad que ambos habían comenzado a construir. Mientras tanto, María y Carlos se enfrentan a una situación que jamás imaginaron vivir de ese modo. Tras tantas discusiones, deben anunciar su relación. El momento resulta incómodo y forzado, obligándolos a fingir gestos de cariño que todavía no sienten de manera natural. Todo se hace por el bien del bebé que esperan, aunque en el fondo ambos saben que la verdadera prueba será sostener esa fachada cuando estén a... En la planta noble, la tensión emocional alcanza su punto más alto. Martina, incapaz de seguir reprimiendo lo que siente, se presenta ante Adriano y termina confesándole los sentimientos. Admite que le echa de menos, que su ausencia pesa más de lo que estaba dispuesta a reconocer. El recuerdo de aquella noche junto al fuego vuelve a surgir con una intensidad casi insoportable, acercándolo. Ambos están a punto de dejarse llevar de nuevo, de sellar con un beso todo aquello que llevan tiempo callando. Pero el momento se ve abruptamente interrumpido por la aparición. La irrupción corta de raíz la intimidad y deja en el aire una pregunta inquietante. ¿Habrán percibido lo que estaba a punto de ocurrir? Martina y Adriano quedan paralizados, conscientes de que, a partir de ahora, cualquier gesto será observado. El viernes se cierra con una sensación de vértigo. Manuel ha ganado tiempo, pero no la guerra. Curro ha ascendido, pero se enfrenta a un plan que puede ponerlo en grave peligro. Margarita ha decidido jugar su carta más arriesgada, y los sentimientos reprimidos de Martina amenazan con desatar un conflicto imposible de contener. En La Promesa, nada vuelve a ser igual tras esta semana, y el futuro se presenta más incierto y peligroso.